En un mundo cada vez más digitalizado, la inteligencia artificial ha dejado de ser ciencia ficción para convertirse en una realidad tangible que moldea nuestro día a día. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las máquinas pueden reconocer imágenes, traducir idiomas o incluso conducir coches? Desde asistentes virtuales que nos responden en cuestión de segundos hasta algoritmos que nos recomiendan productos personalizados. Son algunas de las aplicaciones que nos indican que el Machine Learning y el Deep Learning ya están presentes en muchas facetas de nuestra vida. Pero, ¿cómo funcionan realmente estas herramientas? ¿Qué posibilidades nos ofrecen y, sobre todo, qué implicaciones tienen para nuestra sociedad? Todo esto y mucho más en el primer programa de la segunda temporada de IA Tech Talks, el podcast donde la inteligencia artificial del futuro se explica hoy. Y estrenamos intro. Dentro intro que comenzamos. Buenos días y bienvenidos a la segunda temporada de IA Tech Talks. Yo soy Yago Pérez y esto es un nuevo trayecto dentro de este viaje en el que nos acompañarán grandes amigos y profesionales del sector para hablar sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestro mundo. Pero nos gusta hacerlo de forma práctica, desgranando todas las tecnologías que parecen del futuro, pero que en realidad ya están aquí. Si os gusta nuestro contenido, os dejamos por aquí el link para suscribiros a nuestro canal de YouTube y a las principales plataformas de audio como Spotify o Apple Podcast. Todo el mundo habla de IA generativa, pero no todo es IA generativa. Por lo tanto, en este primer programa de la segunda temporada de IA Tech Talks vamos a hablar de la IA tradicional y del Machine Learning y qué posibilidades nos ofrecen. Pero para ello tenemos a nuestro invitado de hoy, Álvaro González, Data and AI Engineer en Bernetech. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy buenos días, pues estoy muy bien y muy encantado de estar en este programa y sobre todo de poder compartirlo contigo. Pues vamos a conocerte un poquillo más para toda la audiencia. ¿Quién es Álvaro González y cómo te definirías? Wow. Álvaro González es un joven de Arteixo, un pueblo a las afueras de Coruña, que es nacional e internacionalmente conocido por Inditex, ¿no? Esta empresa que se conoce a nivel mundial. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque yo cuando estaba estudiando la primaria, en quinto de primaria, creo recordar, recibimos una subvención, una ayuda, un programa de la Fundación de Amancio Ortega que lo que hacían era proporcionarnos ordenadores portátiles a todos los alumnos para poder estudiar. Esto fue tan revolucionario que incluso vino el rey de España a inaugurar esta primera edición de formación de algo tan básico que a día de hoy parece básico, ¿no? O sea, hoy en día se ven tablets en las aulas, incluso. Sobre todo de cara, yo recuerdo que tenía problemas de espalda por el dolor que me daban los libros de cargar con ellos. Hoy lo llevas todo en una tablet, bueno. Algo que está tan básico ahora, antes era súper revolucionario y fuimos el primer colegio en España a hacerlo, por lo menos el primer colegio de educación pública, que tenía ordenadores para implementar, para acompañar a la educación en el aula, ¿no? Este programa venía acompañado de una visita a las sedes de Inditex, que estaban allí a 1 kilómetro de la escuela, teníamos las sedes centrales de Inditex en Arteixo. Y bueno, te puedes imaginar un chaval de 11 años entrando en unas oficinas que son punteras a nivel tecnológico en todo el mundo, alucina en colores. Flipando, ¿no? Eso fue increíble y yo aún a día de hoy recuerdo hasta cómo entraba y qué salas había y en qué salas estuve. Podría ir ahora, 20 años después, y sería capaz de ir al mismo sitio. Yo creo que esta fue una de las primeras semillas que me plantó ese interés por el mundo tecnológico y que me ha llevado a estar donde estoy. Pero la otra, sin duda alguna, yo creo que la plantó mi padre. Una persona que no tiene estudios más allá de los básicos, él con 14 años ya trabajaba, pero que me parece de las personas más inteligentes que conozco en este mundo y sobre todo más visionarias, porque en un mundo en el que los ordenadores no eran tan habituales, él en la empresa en la que estaba, cuando se hizo el cambio de ordenadores, que algo que hoy en día parece surrealista, que es que tiraban los ordenadores antiguos, él decidió pedirle a su jefe si le dejaba llevarse uno para casa para que los hijos trasteasen. Te puedes imaginar el percal. O sea, un ordenador, un Windows NT, que para quien no lo conozca, Windows NT era la versión anterior a Windows 95, que tardaba aproximadamente pues, como media hora en encenderse. Yo recuerdo que lo encendía, me iba a duchar, desayunaba todas estas cosas y luego podía trastear. No sabía lo que hacía allí, pero bueno, yo tocaba. Y un acto tan, en principio,
insignificante fue lo que llevó a que yo haya visto la evolución de los ordenadores, yo haya trabajado con ordenadores. Yo creo que esto fue cuando tenía 5 años, imagínate, porque fuera de aquellas épocas. Y a día de hoy, pues yo, cuando hablo de un ordenador, he vivido toda esa evolución paso a paso y he casi nacido con un ordenador, que es algo que no era habitual en esa época. Y fíjate si estoy tan seguro de que esa fue una otra semilla que influyó muchísimo en nuestra vida, que mi hermano es informático y yo soy matemático. Yo me salí un poquito del sendero, aunque trabajé en el tema de informática, pero yo me acuerdo que ya desde que nací tengo una alfombra en la entrada de mi casa que yo cuando gateaba, no caminaba, me cuenta mi madre que yo iba y ordenaba todos los flecos de la alfombra uno a uno para que no se entrelazasen entre ellos. Y como ella decía, estoy creando un psicópata, no se alejaba mucho de la realidad de que estamos trabajando con inteligencia artificial, pero eso fue lo que me llevó a ser matemático. Y bueno, cuando terminé la carrera, sí que en el último curso había una asignatura que era modelos de regresión y análisis multivariante, cuyo temario es una asignatura optativa de último curso, no tiene más allá, pero el temario es la base del Machine Learning. Son todos los algoritmos que tú vas a utilizar después de Machine Learning, tanto regresión, clasificación. Y me llamó tanto la atención que le puse, fue seguramente las asignaturas que más ímpetu y más esfuerzo le dediqué en toda la carrera, porque me interesaba tanto que fíjate tú que después al salir acabé trabajando en Business Intelligence. Yo salí de la carrera, entré a una empresa a trabajar en Business Intelligence, seguí desarrollándome paralelamente en Data Science y me llevó a donde estoy aquí, de ingeniero de datos e inteligencia artificial. Pues vamos a tirar por eso último que decías de los algoritmos y vamos a empezar a, como decíamos al principio del programa, todo el mundo habla de IA generativa, pero debemos de decir que no todo es IA generativa, sino que también hay la IA tradicional, ¿no? Y el Machine Learning. Entonces, la primera pregunta que debemos plantearnos es ¿qué entendemos por IA tradicional y qué entendemos por la generativa? Pues mira, es una pregunta que me parece muy interesante, porque claro, la inteligencia artificial generativa es este último boom que ha habido dentro de la inteligencia artificial y que ha sido un poco lo que ha hecho conocer la inteligencia artificial a todo el mundo, porque tú dices inteligencia artificial. Me acuerdo que hace poco vi un post de una persona, un influencer, vamos a llamarle, era un DJ en concreto, que decía, esta actuación es de 2015, cuando aún no existía inteligencia artificial. Y dije yo, ojo, calmémonos. ¿Qué pasa aquí? La inteligencia artificial se hizo más famosa, más mainstream, vamos a decir, en el boom que tuvo a inicios de 2023, cuando una empresa llamada OpenAI publicaba ChatGPT, que es algo que a día de hoy conocen hasta nuestros padres e incluso nuestros abuelos. ¿Qué era ChatGPT? Era una implementación de GPT-3, que era un modelo de inteligencia artificial generativa, que además se le aplicaba una optimización para poder trabajar mediante chat y interactuar con ese modelo, ¿no? Claro, ChatGPT se montó sobre GPT-3. ¿Por qué digo esto? Por el 3. Esto quiere decir que antes de GPT-3 hubo un GPT-2 y hubo un GPT. Que el nombre lo lleva por el honor a sus iniciales, ¿no? Generative Pre-trained Models, que son un tipo de modelos de inteligencia artificial que en lo que se basan es que utilizan un algoritmo de autoatención. Vamos a destriparlo en pocas palabras y que sea comprensible. Lo que hacían era, bueno, lo que hacen, mejor dicho, es, en vez de separar todos los elementos que recibe palabra por palabra, él lo va separando en fragmentos. Un fragmento puede ser una palabra, sin ningún tipo de problema, pero son fragmentos con sentido. Y vamos a ejemplificarlo un poco, ¿no? Supongamos que tenemos, bueno, pues somos una empresa de transporte. Transportamos paquetes a un cliente. Supongamos que una persona recibe su pedido y nos deja un comentario. El comentario es, la entrega ha sido muy rápida, pero el paquete ha venido roto. Bien, pues nuestro algoritmo aquí separaría entrega rápida y paquete roto. Pero además lo separa de tal manera que él es capaz de entender que en esta frase la parte más importante, la más relevante es paquete roto, que es más importante incluso en lo que intenta transmitirnos nuestra persona que el paquete ha sido rápido. Porque vale, si el paquete es rápido, pues que el problema es que ha llegado roto. Vale. Si además esta persona te contesta, continúa su comentario diciendo me quiero desuscribir de este servicio porque no cumple con mis éticas de, ¿cómo se dice? De calidad. Bueno, pues mi algoritmo va a ser capaz de detectar esa referencia a desuscribirse y que el problema es la calidad del servicio y va a ser capaz de reaccionar a ello. Va a generar, de ahí lo de generativa, va a generar una respuesta acorde a lo que necesita este cliente, que puede ser, pues, o, pues no sé,
ofrecerle un descuento o incluso generar una interacción entre este cliente y el servicio de atención al cliente para que intenten pues, rescatar un poco ese cliente, ¿no? Esa sería un poco la idea de inteligencia artificial generativa. Pero claro, todo esto viene basado en que había un modelo GPT, que de hecho el primer modelo de OpenAI, el GPT, se publicó en 2018, creo recordar, no puedo asegurar, ¿no? Y esto me recuerda al comentario de este DJ que decía, en 2015 no existía inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial existe desde mucho antes de 2015. Es más, algo que la gente no es capaz de hacerse la idea, que no saben tanto, es que la inteligencia artificial es de la época de nuestros abuelos. O sea, el primer modelo de red neuronal planteado, lo que sería una neurona como tal, se escribió en 1943, creo recordar. El funcionamiento de una neurona, ¿no? El estar activo o inactivo, un 1 y un 0. Y después, la primera vez que se acuñó el término de inteligencia artificial fue en el Tratado de Dartmouth, creo que era, o algo así, un nombre similar a ello, que fue, si no me equivoco, en el 1956, aproximadamente por los 50, ¿no? Que si es en el 56, llevaremos hace 69 años que se ha acuñado el término inteligencia artificial ya como tal, ¿no? Es que es uno de los mitos, ¿no?, más existentes en la sociedad a día de hoy. De hecho, lo hablábamos con Alba Mejide en nuestro programa de la IA aplicada al sector audiovisual. Le preguntaba en verdadero y falso varios mitos y ella me iba diciendo, pero falso, verdadero. Eso justo lo decía ella. Es decir, no es desde 2022-2023 que apareció ChatGPT, no, viene mucho más atrás. Sobre todo desde de la época de Alan Turing en Manchester. Y... La máquina de Turing, que es capaz de decir si es un hombre o una máquina. Pues fíjate tú, todo el tiempo que lleva la inteligencia artificial existiendo, ¿qué pasa? Después llegó una época fría, que se puede llamar, ¿no? Un poco esa etapa entre los 70-80 en el que los estudios desarrollados, la intención de inteligencia artificial eran demasiado avariciosos, quizás podemos decir, para la época. No había mecanismos suficientes para implementarlos. Entonces, pues, como toda moda, vamos a decir, tiene su momento de auge y a partir de ahí decae, queda un poco refrigerado, vamos a decir. Se sigue estudiando, se sigue desarrollando a nivel teórico sobre ella, pero el mayor problema es que no tenemos cómo implementar inteligencia artificial. No hay forma de desarrollar este tipo de algoritmos que necesitan tantos cálculos para funcionar y realizar estas predicciones. Y, claro, si me lo tengo que poner a hacer yo a mano, es que igual antes de que termine yo de hacer todas las operaciones, pues mira, es que ya sucedió lo que quería predecir. Entonces, claro, yo paso. La inteligencia artificial pasa una época de enfriamiento, de estar en la oscuridad, hasta que a principios de los 2000, bueno, pues ya se da una situación a nivel informática que nos permite empezar a implementar este tipo de modelos, a realizar todo este tipo de cálculos. Los ordenadores empiezan a ser suficientemente potentes como para desarrollar todos estos algoritmos. Y comienza a resurgir un poco de nuevo todo este tema. Claro, todo esto desde el 2000 hasta el 2022 se siguió desarrollando inteligencia artificial. Uno de los ejemplos que estoy seguro que todos hemos visto es la típica cámara de seguridad que nos sale en las noticias que recuerda a la gente. Eso es computer vision, eso es parte de la inteligencia artificial, eso es parte de deep learning, para ser más concretos. Y eso todos lo hemos visto y lo hemos visto antes de 2022. Entonces, la inteligencia artificial lleva existiendo mucho tiempo y quizás dentro de la juventud que tiene la inteligencia artificial, porque al final un campo de estudio que tenga 70 años no es nada, pues podríamos separar esa parte un poco más tradicional y un poco más generativa, que es el boom que llevamos en estos 2 últimos años más o menos, ¿no? Vale, ¿cuáles dirías tú que son las problemáticas más comunes que puede resolver la IA tradicional en diferencia con la IA generativa? Bueno, a ver, de IA tradicional podemos tener pues, una gran serie de problemáticas que hemos ido abordando como tales. La más básica pues podría ser, por ejemplo, el cálculo del stock de un comercio, por ejemplo, el típico supermercado que tiene que calcular cuánta materia prima compra, cuánta comida voy a comprar. El ejemplo que yo creo que todos vamos a entender: si un supermercado vende 100 lechugas en un día, que el supermercado compre 500 lechugas, quiere decir que va a abastecer a todos sus clientes. Sí, pero es que además va a tener un gasto tan grande en sobreabastecimiento que va a estar... Bueno, pues es que 4/5 partes de lo que gasta lo está tirando a la basura directamente. Porque es que una lechuga que dura un día, 2, 3. No dura una semana, como para que tú puedas tener esas 500 lechugas ahí esperando a ser compradas, y tú vas al súper y tú te encuentras una lechuga en mal estado y ya no la compras. Coge la que está atrás, que tiene una fecha de caducidad más apartada, ¿no?
Entonces, uno de los temas que se suele analizar es eso, ¿no? Porque claro, por otro lado, si yo puedo vender 100 lechugas y solo compro 20, estoy perdiendo una cantidad de negocio abismal. Entonces, uno de los motivos de uso puede ser, pues, es el mantenimiento de stocks, más habitual. En medicina también se utiliza mucho la inteligencia artificial, el deep learning para análisis de imágenes. Bueno, tiene muchos usos. ¿Cómo sería la inteligencia artificial tradicional, digamos? Y después, pues, inteligencia artificial generativa, sobre todo, se está viendo ahora muchísimos chatbots. Todo tipo de compleciones, creo que sería completions en inglés, de mensajes. Tú que trabajas en marketing, por ejemplo, seguro que has visto muchos desarrollos de post de marketing y que está bien, ojo, que no tiene nada de malo utilizar la inteligencia artificial. Sí, más que nada por ahorro de tiempo. Ahorras tiempo, ahorras recursos y te puedes enfocar en lo que de verdad importa. A lo mejor no lo utilizas para hacer tu post definitivo, pero si lo utilizas para tener una plantilla, para no partir de un folio en blanco. Y siempre revisando el contenido, por favor. Desde luego. Es que todos hemos visto cómo engañar a una inteligencia artificial. Sí. Había muchos vídeos al principio cuando salió ChatGPT en la primera edición de cómo engañar. Datos aparte, otro sitio en el que se usa mucho, que yo creo que la gente no es consciente de ello, es para periodismo, tío. En periodismo, cuando nosotros estamos viendo noticias por internet, una cosa que mucha gente no se fija es si la noticia tiene autor o no. Porque si yo soy periodista y yo desarrollo una noticia, a mí lo que más me interesa es que aparezca mi nombre. Es un trabajo que yo he hecho, que yo he publicado para que todo el mundo pueda verlo y que la gente me conozca y que intente investigar más sobre mí. Cuando nos encontramos una noticia en internet que no tiene autor, sospechemos, porque casi al 100% eso va a ser porque ha sido desarrollado por una inteligencia artificial generativa. Nunca me fijara en eso, pero a partir de hoy... A mí es uno de los puntos que más gracia me hace, ¿no? De ver cuando un post está hecho de esta manera. También lo podemos utilizar para generar logos. Nosotros, por ejemplo, en uno de los datatones que hemos afrontado, tú tienes que presentar un logo del proyecto que entregas. Y los datatones, para que nos conozcas, una duración de 1 día y medio, 2, creo recordar, de desarrollo. Claro, que me voy a poner ya a dibujar un logo, intentar que sea lo más adecuado posible. Tengo que centrarme en desarrollar un código en un día, como para poner un logo. Pues algoritmos como DALL-E, por ejemplo, te generan imágenes y no tiene por qué sustituir a un diseño, pero sí que puede servir como plantilla para desarrollar. En nuestro caso, claro, es, toma, mira, esto es una mini POC, es un concurso de un día. E incluso en la música también se utiliza mucho. Yo comentaba antes con Rodrigo, con nuestro compañero, que pensamos en un teclado Casio de toda la vida. Nosotros escogimos ahí los instrumentos que cogemos, mira, ahora la flauta, ahora los violines, ahora el piano. Esto, traducido a los ordenadores, se utilizan plugins. Yo abro un plugin y tengo ahí pues, una librería de sonidos que yo puedo escoger para utilizar en mis canciones. Pues veía yo el otro día, porque tú, como sabes, a mí me gustan todos estos temas de componer música, electrónica, otras cosas, que hay un plugin nuevo, ya no tan nuevo, porque ya tiene unos meses de vida, y dentro de lo que es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Pues meses ya es bastante. Había un plugin que no tiene librería de sonidos, tiene un prompt. Un prompt, para quien no se haga mucha idea de lo que es básicamente escribir un mensaje con el que tú interactúas con la inteligencia artificial. Entonces tú escribes el mensaje de, pues no sé, quiero un sonido de dientes de sierra que sea muy impactante. Él analiza tu mensaje y te genera un sonido al momento único con lo que tú le has puesto. Me parece súper revolucionario, tanto a nivel de música. Y de nuevo sigue siendo pues apoyando lo que ya hay, aumentando la creatividad. Son así algunos de los usos más habituales dentro de la IA generativa, yo creo. Vale, imagínate que yo tengo una empresa, la creo desde cero, ¿no? Y quiero empezar un proyecto de inteligencia artificial. ¿Qué debería de tener en cuenta para iniciar un proyecto de ML? Entiendo que lo primero es identificar un caso de uso que me sea rentable, ¿no? Efectivamente, lo primero que muchas empresas no evalúan cuando tienen que afrontar esto es ¿necesito inteligencia artificial? No aplicarla porque esté en el boom, ¿no? Algo por mí, la inteligencia artificial. Claro. Yo me pasaba, hablando con compañeros, ¿no? Me comentaba uno que estaba al cargo del desarrollo de su empresa de entrar en inteligencia artificial, ¿no? Intentar crear un nuevo departamento. Y que las órdenes que recibió, lo que le transmitió el jefe, ¿no? Es que tenían que hacer inteligencia artificial. Querían incorporar inteligencia artificial en su empresa. Sí, porque es el boom y si no haces inteligencia artificial, la realidad es que estás perdiendo con respecto a tus competidores. Porque, acelera muchísimo todos los negocios, ¿no? Claro, le dijeron, es que tenemos que usar inteligencia artificial. Vale. ¿En qué? ¿O para qué?
¿Qué puede hacer por mí la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué puedo conseguir yo utilizando inteligencia artificial? Yo creo que lo primero y lo más importante sería analizar qué puede hacer la inteligencia artificial por mí. ¿Hay algún proyecto que yo pueda resolver con inteligencia artificial? Si lo hay, ¿el beneficio de usarla va a repercutir sobre mi negocio? ¿O va a servirme de algo? Y ya por último, la dedicación o el esfuerzo que yo le dedique a ello me va a repercutir ganancias. Porque si yo desarrollo un modelo de la leche que es capaz de predecir un 1% más de lo que sería yo capaz de hacer en previsión de stocks, me lo mejora un 1%, pero es que el desarrollo de este modelo me cuesta 5 millones al mes, no estoy ganando nada, estoy perdiendo muchísimo dinero en concreto. Yo creo que sería ese el primer punto y el más relevante a la hora de saber cómo utilizar la inteligencia artificial en una empresa, ¿no? Para comenzar a utilizarla. Después, un punto que no se suele tener tanto en cuenta como se debería por parte de las empresas es la calidad de mi dato. Yo no voy a necesitar, para que mi modelo funcione, voy a necesitar datos relevantes. Pero claro, las empresas, por defecto, tendemos a pensar, y me incluyo porque al final todos trabajamos en empresas, ¿no?, que nuestros modelos de datos son increíbles y los tenemos perfectamente alineados, todo funciona a la perfección. La realidad es algo totalmente distinto. Tú llegas a un proyecto nuevo y te encuentras con que de repente la base de datos pues tiene una de valores faltantes que tú dices, aquí pasa algo. Ah, no, bueno, es que el proceso de carga no nos dimos cuenta. Bueno, sí, ya estás teniendo filtración de datos. Después, registros duplicados, que es otra cosa que es bastante habitual cuando trabajas en base de datos y eso, pues estás duplicando registros, estás engañándote. O información que no es verdad, que por lo que sea se ha registrado mal y como esta parte nadie la miraba, pues nadie se dio cuenta de que eso se estaba registrando mal. Y claro, yo he tenido que corregirlo, porque si yo le miento a mi modelo, el modelo aprende de mis datos, si yo le miento, me estoy haciendo trampas al solitario. Yo quiero mejorar mis predicciones, si yo le meto datos falsos, bueno, claro, evidentemente, esto es como las encuestas. Yo puedo hacer una encuesta que salga cualquier resultado posible solo en función de los datos que yo le dé a esta encuesta. Es la típica comparación, ¿no? No es lo mismo hacer una encuesta a la salida de un colegio que a la salida de un partido de fútbol que a la salida de una iglesia. Con eso tú puedes modificar los resultados que obtengas en función de lo que tú quieras. Vale, yo puedo modificar un algoritmo en función de lo que yo quiera obtener. Pero ojo, ¿qué buscas? Claro. ¿La respuesta que tú quieres o la respuesta más realista posible? Esto es otro punto a tener en cuenta, ¿no? Estos datos tienen que estar bien. Y después, claro, otro punto sería la relevancia del dato. Y lo vamos a realizar con lo que tenemos aquí montado, con el podcast, ¿no? Supongamos que yo quiero calcular cuánto es el gasto a nivel eléctrico de este podcast para mi compañía, porque yo al final de mes tengo que hacer unas cuentas con todos los gastos de mi empresa, con todos los ingresos, y claro, pues bueno, las cámaras, los focos, etcétera, todo es un gasto, y tengo que evaluar cuánto me gasta a nivel de electricidad. En este caso va a ser algo irrelevante, ¿no? Porque tal. Pero bueno, cuanto más analicemos, mejor. ¿De qué me sirve a mí tener la velocidad del viento y la dirección del viento que hace en la carretera de enfrente? De absolutamente nada, o sea, a mi modelo no le aporta nada. Yo voy a necesitar, pues por ejemplo, el número de equipos electrónicos que tenemos aquí colocados, cuántos de ellos están encendidos, cuánto consume cada una de las bombillas que utilizan los focos, cuánto consume cada cámara, el ordenador, los micrófonos. Información que puede ser relevante a mi modelo y que le pueda ayudar a predecir nueva información a base de lo que ya ha tenido anteriormente de manera fiable, ¿no? Y bueno, ya el último punto que quizás podríamos remarcar aquí, aunque cada vez es menos relevante, entre comillas, con la aparición de la nube y todo esto, que es la infraestructura. Tú puedes tener unas bases de datos muy buenas, muy arregladas, todo limitado pero en su punto, que si yo necesito desplegar un modelo de Machine Learning y yo no tengo dónde desplegarlo, no tengo ni cómo desarrollarlo ni dónde desplegarlo, de nada me sirve. ¿Para qué lo desarrollo? Claro, esto cambia mucho el tema porque a día de hoy me voy a la nube, lo desarrollo un modelo de Azure Machine Learning que se permita conectar a mis sistemas y sacar la información y devolvérmela. Y bueno, lo único que voy a tener ahí es un consumo de gasto en la nube, que va a ser además muy, no despreciable, no, pero muy reducido y que me va a permitir utilizar Machine Learning en cualquier momento. Entonces, el tema de infraestructura quizás es el que esté perdiendo más peso dentro de todos los necesarios para realizar esto. La nube nos ayuda mucho en este tema. Vale, hablas de un aspecto clave que al final son la calidad de los datos, porque al final, ¿qué hace un modelo de Machine Learning? Aprender de los datos pasados, ¿no? Para luego hacer predicciones a futuro. Efectivamente. ¿Cuáles serían las etapas de este modelo de ML? A ver, cada maestrillo es su librillo aquí. Quiero decir, podemos destripar más o menos las etapas, podemos englobar más etapas en una sola o
tener, pues, yo qué sé, 3, 4, 5, 20 etapas en función de cuánto quieres explicar en cada una. Yo creo que podemos reducir un algoritmo de Machine Learning a, no sé, podemos decir 5 etapas, por ejemplo, ¿no? Que serían la primera, un poco lo que venimos hablando hasta ahora, análisis del caso. ¿Qué voy a analizar yo? ¿Qué voy a realizar yo con esto? ¿Por qué digo esto? Porque si yo lo que quiero es predecir algo de lo que ya tengo una etiqueta, por ejemplo, si mi cliente va a comprar o no un producto, ¿qué estoy analizando yo? Si va a comprar. ¿Qué tengo yo de mis clientes antiguos? Si ya ha comprado o si no ha comprado. Entonces esto es lo que se llama aprendizaje supervisado. Yo estoy analizando cosas que ya sé que pasaron en un pasado y voy a intentar predecirles en un futuro. Eso por un lado. A lo mejor lo que quiero afrontar es una segmentación de clientes. Bueno, yo tengo todos estos clientes. A partir de aquí, supongamos que yo quiero buscar, pues, agrupaciones distintas de mis clientes para saber si me tengo que enfocar, pues, a lo mejor a este le tengo que ofrecer más lechugas, pero es que a lo mejor a este le tengo que ofrecer más carne y a este más yogures. Un poco segmentación de clientes, y eso es un tipo de aprendizaje no supervisado, porque yo no sé qué le tengo que ofrecer de antemano a cada cliente. Yo tengo información sobre cada cliente y a partir de ahí un algoritmo va a encargar de relacionar patrones que se encuentren en cada cliente y los va a separar de manera precisa, y yo después, mi trabajo va a ser decidir o comprobar qué caracteriza cada uno de estos diferentes segmentos, ¿no? Esa sería un poco la primera parte de decidir el problema. Vale. La segunda, toma de datos, por decirlo, o sea, de obtención de datos. ¿Qué pasa con la obtención de datos? Lo que te contaba hace un momento. Estaría increíble que la empresa para la que voy a desarrollar el modelo tenga una base de datos perfectamente limpia y perfectamente optimizada, y que además, como sabe que yo voy a trabajar en un modelo de Machine Learning, me diga, perfecto, nosotros tenemos nuestra base de datos relacional, pero fíjate, yo aquí voy a crearte una vista sobre esta base de datos y tú lo único que tienes que hacer es atacar esta vista, y a partir de aquí vas a obtener una tabla que va a ser el data frame. Un data frame es una tabla, hacernos así a idea, es un tipo de dato en Python, que va a ser la tabla que tú tienes que utilizar para tu desarrollo. Bueno, maravilloso, señores, que yo llego, me conecto, extraigo, me voy. Fin de la etapa. Claro, ¿cuándo pasa esto? Casi nunca. ¿Qué es más habitual? Bueno, vale, pues el cliente tiene su tabla de datos con toda la información que ha recordado de este cliente, y a mayores pues ha comprado a otra empresa externa que se encarga de analizar la economía en el país, entonces me da datos económicos de cómo está el país por comunidad autónoma, por ciudad, por pueblo, por código postal, etc. Y esto ya lo tengo en un CSV. Esto ya no está en mi base de datos, ya lo tengo en otro lado, que es un CSV que se compra y que te entrega la empresa. A mayores resulta que yo voy a utilizar varias tablas de este cliente, pero hay algunas tablas que tampoco se relacionan bien del todo. Tienen ahí ciertos puntos que, bueno, pues se pueden producir duplicados en función de lo que te han analizado, porque como yo utilizo esta tabla para aquí, pero también para allá, pero también para lo otro, bueno, pues, ¿qué tiene creado el cliente? Una tabla de mapeos. Pero ya, yo le estoy llamando tabla, pero en verdad lo que tiene es un Excel, en el que me dice, vale, es que el código 1 le corresponde a este cliente, el código 3 le corresponde a este tipo de cliente, vamos a decir, porque no va a ser para cada cliente, pero típica de, pues no sé, todos los que empiecen por 1 van a ser autónomos, todos los que empiecen por 2 van a ser empresas, y los que empiecen por 3 pues van a ser personas normales, en plan ni autónomo ni empresa, pues asalariado, vamos a llamarle. Claro, entonces yo aquí ya tengo que obtener datos de partes distintas y voy a tener que agruparlos, o sea, voy a tener que enlazarlos de manera adecuada dentro de mi proyecto para poder llegar a esa obtención de datos, digamos, final, que va a ser la que yo utilice en mi modelo. Vale, esta sería la segunda fase. La tercera fase, el preprocesado de datos. Yo cuando voy a meter los datos en mi modelo, volvamos a pensar que los modelos de Machine Learning, como te comentaba antes de las matemáticas, no dejan de ser más que cálculos matemáticos, a grosso modo, no se me malinterpreta, ¿no? Pero no dejan de ser más que cálculos matemáticos. Y si yo pienso en la típica ecuación de x más y igual a 7, bueno, pues yo en x no puedo poner rojo y en y ponerle una foto de que me saqué el fin de semana, porque el modelo no va a ser capaz de realizar ese cálculo. Entonces yo voy a tener que preprocesar la información toda y adecuarla a la forma en la que tienen que entrar en mi modelo, que generalmente pueden ser números, pero no tiene por qué. Ahí, en función del modelo, cada uno trabaja de manera distinta. Pero como no vamos a entrar tanto en profundidad, vamos a asimilar a resumir en que estos son todo ecuaciones matemáticas y que por lo tanto yo necesito números. Y una etapa de preprocesado de datos, que se le llama, a ponerlo todo bonito para que quede como tiene que entrar en mi modelo. Después de esto yo voy a hacer el entrenamiento del modelo, que es una palabra tan conocida, ¿no? Estamos entrenando modelos. ¿En qué consiste esto de entrenar modelos? Lo único que estoy haciendo yo es coger un algoritmo que
ya habré decidido previamente, como comentaba, entre supervisado o no supervisado. Bueno, pues ahí he decidido el algoritmo concreto que voy a utilizar, le voy a dar mis datos y voy a hacer que este algoritmo se ajuste a mis datos, que aprenda patrones dentro de mis datos que le permitan un poco lo que venimos hablando siempre, ¿no? De cuando se exponga nuevos datos, generarme un resultado que sea más o menos fiable a partir de información que nunca haya visto antes. Esto es el entrenamiento del modelo. Y la última etapa, dentro de lo que sería un modelo de Machine Learning, podría ser la predicción. ¿Para qué hago yo todo este desarrollo? Para realizar predicciones. Obtener información sobre datos nuevos que el algoritmo no haya visto nunca antes. Vale, siguiendo con el ejemplo que te ponía antes, ¿no? Por seguir un poco con el hilo de lo que estás comentando, imaginemos que yo creo una empresa, empiezo con un proyecto de inteligencia artificial y un modelo de Machine Learning, pero sin embargo estamos en los últimos puntos del ciclo de vida de este proyecto, ¿no? ¿Qué pasaría con el modelo de ML? ¿Tendríamos que cerrarlo o podríamos desarrollarlo más y avanzar más allá? Pues mira, te voy a tomar una de las palabras que has dicho en tu pregunta, porque yo te acabo de contestar de fases de un modelo de Machine Learning. Modelo solamente. Pero ahora vamos a hablar del ciclo de vida de un modelo de Machine Learning. Correcto. Y es que tú cuando desarrollas un modelo, la intención es ponerlo en producción para poder realizar predicciones nuevas de datos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Este modelo va a ser siempre bueno? Pues ojalá. Yo lo dejo ahí, no lo toco, me lavo las manos, me voy de aquí y esto queda funcionando el resto de su vida. La realidad es que o nunca o casi nunca va a ser así. Vamos a dejar ahí un pequeño porcentaje que pueda ser así, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a ejemplificarlo. Yo el ejemplo más básico que utilizo siempre cuando doy clase de esto es uno muy sencillo, el precio de la vivienda. Yo entreno mi modelo con el precio de la vivienda del 2000 al 2010, cuando empezó el euro ahí, 99-2000. Claro, estos son unos precios de la vivienda y mi modelo va a aprender en función de esos precios de vivienda. Maravilloso, en 2011 va a funcionar, supongo que bien, mi modelo 2012. Imagínate que yo ahora intento predecir el precio de la vivienda en 2025 con ese modelo. Bueno, ¿Cómo cambió el tema, madre mía? ¿Cómo cambió el tema? ¿Cómo están los precios de la vivienda? Pues imagínate, un modelo no es capaz de ajustarse a ese cambio, porque no lo ha visto, básicamente. No es que no sea capaz de ajustarse, sino que no ha visto ese cambio. ¿Qué pasa? Yo tengo que hacer que vea ese cambio para que entienda lo que está pasando en 2025. Entonces, a lo mejor, lo que tengo que hacer es reentrenar mi modelo. ¿En qué consiste en reentrenar? Es en darle toda la información que yo he ido recaudando durante todo este tiempo y decirle, mira, esto es lo que ha pasado en este tiempo. Y aquí a lo mejor pues me interesa o no enseñarle los datos entre 2000 y 2010. Porque es que a lo mejor, como la vivienda ha pegado una crecida tan grande y ahora, iba a decir que se está estabilizando, ojalá, o que se reduzca, ¿no? Pero bueno. Supongamos que haya habido un gran crecimiento y ahora se ha estabilizado. Pues es que a lo mejor me interesa mantener solo los datos de los últimos 5 años para que se ajuste a esta nueva situación y no tenga otros datos que son tan distintos que lo que esté haciendo es meter ruido a mi modelo. Engañarlo, no es engañarlo porque estoy dando información, pero descentrarlo de lo que tiene que dedicarse a aprender ahora, ¿no? Entonces está esta etapa de reentrenamiento de un modelo. Si esto no fuera suficiente, yo incluso puedo volver más para atrás y realizar un preprocesado distinto en los datos, pues porque la información esté cambiando. Porque yo antes utilizase, no sé, campos que se basan en decimales y ahora me interesa que aglomere números más grandes, para, bueno, normalización de datos, bueno, se pueden hacer 1000 cambios en lo que sería el preprocesado para que se adecue a nuevas situaciones. E incluso podríamos volver atrás casi de todo y decir, este modelo ya no se ajusta a lo que nosotros queremos, tenemos que hacer un modelo distinto, un tipo de problema distinto, pasar de uno supervisado a uno no supervisado o viceversa, en función de lo que queramos evolucionar nuestro proyecto. O sea, esto es un poco el ciclo de vida de un proyecto de Machine Learning, que no las etapas de un modelo, sino el ciclo de vida de todo un proyecto. Vale, pues vamos a bajar ahora un nivel. Estamos hablando del Machine Learning, porque antes comentabas también, bueno, lo nombrabas, ¿no? El Deep Learning, ¿no? Y las redes neuronales. Pero antes de profundizar un poco en este tema, deberíamos de preguntarnos qué es exactamente el Deep Learning y qué lo diferencia con el Machine Learning. Vale, aquí me gustaría hacer ímpetu en un tema. ¿Vale? El Machine Learning no es el Deep Learning no es distinto del Machine Learning. El Deep Learning es un subcampo del Machine Learning. O sea, digamos que el Deep Learning está contenido dentro del Machine Learning, que es el aprendizaje automático, ¿no? ¿Qué pasa? Que tiene una serie de características que hace que lo podamos localizar como un conjunto concreto, que son ese tipo de modelos que se basan en redes neuronales. Una red neuronal va a tener al final del día un mínimo de 3 capas.
una capa de entrada, que es por donde entran los datos, una capa de salida, que es por donde salen los datos. Al final, como en todo, tenemos que tener entrada, salida, y como mínimo una capa oculta, que es la que va a hacer ahí cálculos sobre los datos, que también se le puede llamar capa profunda, en inglés deep, y de ahí viene el tema del nombre de deep learning, ¿no? Vale, entonces yo meto mis datos en mi red neuronal, ¿no? Estos datos entran por la red neuronal, pasan por estas capas profundas, se realizan cálculos, modificaciones, etcétera, y salen. Y salen con un cierto margen de error. Yo puedo calcularlo, yo tengo el dato real, ¿no? Yo puedo ver a qué distancia está de mi dato predecido. ¿Qué pasa? Yo aquí he cometido cierto error. Entonces yo puedo reajustar mi modelo, puedo reajustar el valor de los pesos, etcétera. Puedo cambiar todo lo que pasa dentro de esa red neuronal ligeramente. Ojo con este dato de ligeramente. Los cambios que se hacen son mínimos. No pensemos en, esto no va, boom, fuera. No. Se hace un ajuste de los pesos de cada variable y de la importancia que ésta tenga. Vuelvo a entrar en lo que se llama, esto es el método de retropropagación, de backpropagation, vaya, en el que yo vuelvo a meter los datos en mi algoritmo con ligera modificación en mi algoritmo. Y esto lo voy repitiendo continuamente durante una serie de etapas, que es lo que llamamos épocas en un algoritmo de Deep Learning. ¿Cuántas veces lo voy a hacer? Pues las justas y necesarias hasta que yo considere que este error es tan pequeñito que me pueda fiar de sus predicciones. Entiendo que esto puede sonar un poco complejo, vamos a decir, ¿no? Quizás demasiado técnico, pero si lo pensamos y lo reducimos a una situación habitual, tú piensas en cuando le queremos enseñar a algún niño. Un niño va a la escuela y le enseñan a dividir en varios dígitos. Una cosa básica, pero que el niño, mientras no sabe, no es capaz de hacer. Bueno, pues este primer día el niño va a verlo y va a decir, se puede dividir entre más de un dígito. ¡Wow! Al día segundo vas a tener que volver a enseñárselo porque él se acuerda que se puede dividir, pero algo más. Va aprendiendo. Mira, puedo dividir. Va aprendiendo. Uy, mira, ya me salió, está bien. Así, en épocas, haciendo una comparativa, hasta que el chiquillo es capaz de hacer divisiones en varios dígitos. ¿Qué pasa con el Deep Learning? Que hacemos esto por una velocidad abismal. O sea, los cálculos llevan, pues lo que llevan segundos, minutos, no llevan días ni años de lo que pueda tardar un poco este niño en aprender. Al final, esto, si lo piensas un poco, es lo que está sucediendo aquí dentro, y lo que se hace tan rápido son operaciones entre matrices. Y hay derivadas por el medio y todas estas cosas para ir calculando los pesos, las direcciones, el descenso de gradiente. Bueno, son toda una serie de temas matemáticos que cuando un niño, típico adolescente, llega a casa, yo creo que a todos nos pasó y yo me incluyo, llega a casa y le dices a tus padres que no sé por qué tengo que aprender a multiplicar matrices. Pues fíjate tú, toda la inteligencia artificial, bueno, toda no, pero mucha gran parte de la inteligencia artificial se basa en operaciones entre matrices, en derivadas, etc. Y a ese adolescente le diría que si le gustan los videojuegos, la gran mayoría de videojuegos se basan también en operaciones en matrices, matemáticas, y bueno, al final las matemáticas son una ciencia básica y que está en todo lo que nos rodea. Vale, y por trasladar todo este conocimiento técnico al mundo real, ¿no? ¿Cuáles dirías que son las principales aplicaciones de un modelo de Deep Learning? Pues mira, un poco lo que te iba comentando, ¿no? Yo siempre digo que el Deep Learning está contenido dentro del Machine Learning y además no vamos a pensarlo como un uso distinto. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me gusta siempre decir que el Deep Learning, con respecto al Machine Learning tradicional, digamos, el Deep Learning es solamente una manera distinta de llegar a nuestro destino. O sea, yo puedo ir por un camino, por el otro puedo ir por el de Machine Learning tradicional, puedo ir por el Deep Learning. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Bueno, depende. Al final aquí va a depender mucho de qué nos queramos orientar. Usos del Deep Learning, por ejemplo. Se utiliza mucho, las redes neuronales recurrentes se utilizan mucho en cálculos de fraude. Los bancos lo usan mucho. En medicina se utiliza muchísimo. En todo el área de computer vision, que a mí es un área que me encanta, se utiliza para el análisis de radiografías, para detectar enfermedades en etapas tempranas incluso. Creo recordar que aquí cuando estuvo Alba Meijide también comentó que en su caso utilizaban computer vision, que al final no deja de ser deep learning, redes neuronales convolucionales, que funciona muy bien en tema de análisis de imagen. Y creo que hacían era analizar un porrón de imágenes que luego, mediante un prompt, pues eran capaces de detectar ubicaciones adecuadas para películas. Bueno, este es otro de los usos que puede tener el Deep Learning, ¿no? Procesamiento natural del lenguaje. Nosotros cuando decimos
oye Siri, llama a mi madre, o Alexa, apaga la luz del baño. Ahí están sucediendo dos cosas. A madre Jenny móvil. Vaya, eso ha sido mi móvil. Cuelga, porfa. Ah, pues sí que funciona, ¿eh? Sí, funciona. Sí que funciona. Hola. Además El en mejor directo, esto no de la se historia. corta, esto está en El directo. mejor directo de la historia. Madre mía. ¿Ya tenéis la toma falsa? Claro, cuando utilizamos Siri... ¿Mm? Gracias. Pero colgó la llamada del móvil, ¿no? Sí, pero creo que colgó demasiado Vale, tarde. vale. Tendré que avisar. Vale, luego avisamos a tu madre. No, pasa No, nada. que no es mi madre, que es la madre de una amiga. Ah, bueno, muy bien. Ha Pues sido nada, está. increíble. Entonces, vale, ya tenemos una aplicación más de la... Sí, bueno, estuvo increíble. Bueno, fuera Sí, estas como bromas, ibas diciendo. también tenemos Alexa. Mm. Alexa, apaga la luz del baño. Bueno, aquí están sucediendo dos cosas. Por un lado está habiendo procesamiento de voz, estamos convirtiendo la voz en datos y analizándola para ver qué sentido tiene. Y por otro lado tienes procesamiento natural del lenguaje, porque al final tiene que entender el mensaje que estamos transmitiendo y tiene que realizar una acción en función de lo que le estemos diciendo y contestarnos también, si se da el caso, ¿no? Todo esto, claro, apartando lo que sería todo el tema de IA generativa, generación de contenido, todas estas cosas que ya hemos hablado antes, pero esto sería más deep learning sin entrar en el boom de estos dos últimos años. Vale, pues una cuestión muy importante también a tener en cuenta es la importancia de la fiabilidad del modelo, porque al final todo esto lo hacemos para tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo podemos asegurarnos de un buen funcionamiento de nuestro modelo? Vale, a ver, aquí hay que tener en cuenta dos puntos. Y el primero es, ¿qué implica que un modelo sea fiable? ¿Qué significa? Y me explico. Yo tiro una moneda al aire. Pling, pum. Por estadística, como es puro azar, con un número suficiente de repeticiones, yo voy a tener un 50% de casos de cara y un 50% de casos de cruz. Bien, perfecto. Yo ahora desarrollo un modelo que aprende tanto de mis datos, del viento que sopla en esta habitación, de lo inclinado que está la mesa, etc. Y resulta que yo soy capaz de acertar el 80% de las veces. Ese modelo sería la bomba, vamos. Sería increíble. Vale, pero sin embargo, vamos a llevarlo a otro campo. No sé. Detección de anomalías en una máquina. Y resulta que de cada 10 veces que se utiliza esa máquina solo falla uno. O sea, tenemos un 90% de situaciones en las que la máquina funciona bien. Si yo implemento un modelo que solo acierte el 80% de las situaciones que suceden con esa máquina, ese modelo no sirve para nada. O sea, yo, un ser humano, haciendo matemáticas simples, es más, no haciendo matemáticas, te digo que nunca va a fallar. He acertado un 90% de las veces. Lo estoy haciendo sustancialmente muchísimo mejor que mi modelo. Entonces, un primer punto a tener en cuenta para... ¿Es un modelo fiable? Pues bueno, depende de sobre qué. Hay que tener ese punto de partida. ¿A partir de dónde soy yo fiable o útil, no? Primero es definir ese punto mínimo por el cual partir para usar ese modelo. Después, a partir de aquí, ¿es fiable? Bueno, hemos hablado antes del entrenamiento de un modelo, ¿no? El entrenamiento de un modelo conlleva un preprocesado de datos, etcétera, etcétera. En Deep Learning, aparte, funciona de una manera un poco... No sé si decir distinto o más peculiar que el Machine Learning. Bueno, voy a suponer que yo tengo aquí perfectamente estructurada la arquitectura de mi red neuronal y que no vamos a entrar en esos temas, ya está todo decidido y están los datos preprocesados, porque bueno, esto es donde se invierte una gran parte de los proyectos de Deep Learning, ¿no? Bien, ya tengo todo diseñado. Antes, no voy a decir que hice trampa, pero hay cosas que no hemos terminado de contar. Porque yo te he dicho, yo entreno el modelo con mis datos, pero ojo, yo cuando empiezo no entreno el modelo con todos mis datos, porque si no, ¿cómo sé yo si ese modelo es bueno o no? ¿Contra qué comparo? Bueno, pues lo normal cuando estamos trabajando en Machine Learning es separamos una pequeña parte de nuestro conjunto y lo que hacemos es tener un conjunto de entrenamiento que va a tener pues, en torno al 80% de mis datos y un conjunto de test que va a tener un 20% restante. Esta separación se puede hacer de manera aleatoria, pero siempre teniendo en cuenta que tenga, pues si lo que quiero hacer es una clasificación binaria, pues la mitad, la misma cantidad de proporcional en un conjunto que en el otro. No, bueno, estos son datos que una vez entras en ese tipo de cosas tienes que tener en cuenta. Pero bueno, pasando esto. Después yo voy a entrenar con ese 80% y yo voy a validar con ese 20% de test si mi modelo está acertando y en caso de que acierte, cuánto está acertando, porque yo le voy a meter datos que no haya visto antes. Mi conjunto de test nunca entró en el modelo para entrenar. Yo lo aparto ahí, lo dejo en una esquinita, ahora lo rescato y digo, anda, datos nuevos, ¿cómo funciona ese modelo? Y comparo, ¿no? En concreto, en Deep Learning, uno de los comportamientos más habituales suele ser no separar en dos conjuntos de datos, sino en tres. Y vamos a ver el porqué. Yo voy a hacer una separación de train test
Los de test van a ser un conjunto de datos que no voy a ver hasta el final y yo me los aparto y para una esquinita. Ahora, mi conjunto de train, voy a volver a separarlo. Voy a tener train y validación. Siguiendo un poco la misma lógica que de test, ¿no? Separando un poquito de esos datos de train para hacer la validación sobre train, pues se llama validación. Y lo que voy a hacer es empezar a entrenar mi modelo a lo largo de épocas. Y yo en cada época comparo qué resultado tiene mi modelo con el conjunto de train. Puedo tener lo que es esa pérdida de entrenamiento y después con el de validación voy a tener la pérdida de validación, que es el tamaño, vamos a decirlo de forma muy resumida, el tamaño de los errores que comete mi modelo. Claro, yo voy haciéndolo ir a través de épocas y esto va a ser como el ser humano. ¿Cómo aprende el ser humano? Ensayo y error. Para conocer, o sea, para poder marcar unos límites hay que sobrepasar los primeros. Entonces yo voy a hacer una cantidad de épocas, todas las que puedas, hasta que llegue un punto en el que mi modelo sigue mejorando ese error, porque sigue teniendo cada vez menos error en su conjunto de entrenamiento, pero sin embargo el de validación de repente empieza a aumentar. ¿Qué está pasando aquí? Mi modelo está sufriendo de sobreajuste. ¿Qué quiere decir esto? Que mi modelo no está aprendiendo patrones sobre mis datos, sino que está comenzando ya a memorizar mis datos. Por eso sabe responderme lo que tienen mis datos, pero no es capaz de generalizar, que es la idea de este conjunto de validación, comprobar que mi modelo generaliza. Entonces, ¿cuál es la operativa más habitual en esto? Vale, yo entreno mi modelo, lo sobreajusto, busco ese punto en el que mi modelo deja de ser efectivo, porque lo único que hace es aprender mis datos, y ahora que ya es el límite, yo empiezo a jugar. Voy bajando un poco más y busco el equilibrio perfecto, ese sweet spot en el que mi modelo es capaz de acertar la mayor cantidad de información posible, pero sin que esto implique memorizar mis datos, o sea, que sea capaz de generalizarse. Y luego, ¿cómo voy a comprobar esto? Pues con un conjunto de test que he apartado antes, que es el que me va a permitir enfrentar a mi modelo sobre datos nuevos que nunca haya visto antes. Y ya puedo validar todo cómo funcionaría. Esta es la manera que tenemos un poco de comprobar esa confiabilidad de mi modelo antes de ponerlo en producción, porque desarrollar un modelo que nunca hayas probado y ponerlo en producción es una locura, es la lotería. Igual hiciste el mejor modelo del store, igual tu modelo no sirve para nada. Estamos hablando de esa fiabilidad, ¿no? De aplicaciones reales con las que podemos hacer este tipo de modelos, pero también, claro, esto es la parte positiva, pero habrá una parte negativa que son las limitaciones. ¿Cuáles serían las limitaciones de ese tipo de modelos? La primera es la cantidad de datos que tiene que recibir un modelo de Deep Learning. Comparándolo con Machine Learning, que bueno, se suele decir que incluso un conjunto de 500 o 1000 datos puede valer para hacer Machine Learning, cogido entre pinzas. El Deep Learning va a necesitar unas cantidades muy superiores de datos para que sea capaz de aprender todos estos patrones y estas jerarquías dentro de los datos. Después, otra de las limitaciones que tiene, y esta es muy chocante porque nunca la tenemos en cuenta cuando estamos hablando de inteligencia artificial generativa, más en concreto, que es lo que más boom tiene ahora, pues ahora te voy a hacer yo un boom sobre la inteligencia artificial generativa. Y es que cada entrenamiento de GPT-3, ya no estoy hablando ni de 4, ni de 4O, ni 4 mini, cada entrenamiento de GPT-3 consume lo mismo que 120 hogares estadounidenses durante todo un año. Que es un año entero. Que es un año entero y que son 120 hogares. Sí. O sea, piensa en la cantidad de electricidad que se está consumiendo solo para entrenar un modelo. Y esto, pues, en Machine Learning, evidentemente, son costes muy inferiores y que además se pueden... Aquí hay temas que, bueno, sin entrar demasiado en lo técnico, el Deep Learning suele ser más eficiente entrenarlo en GPUs porque necesita más procesamiento, Machine Learning se puede entrenar en CPU, tiene más consumo, etc. Entonces, en temas de consumo es un tema muy limitante a la hora de utilizar el Deep Learning porque el consumo es muy superior a los algoritmos tradicionales dentro del Machine Learning. Y después hay un último punto que sería la interpretabilidad, porque al final estamos todos dentro de este sector acostumbrados a ver pues matrices de confusión, métricas, el precision, el accuracy, F1 score. Bueno, tenemos muchas formas de validar que un modelo de Machine Learning está funcionando. Esto en Deep Learning no es tan sencillo. Por eso se ven tanto como cajas negras, porque no tenemos tanta interpretabilidad entre los modelos. Sí que tenemos algunas formas de dar un poco de interpretabilidad a estos modelos de Deep Learning. Podemos utilizar, por ejemplo, valores de Shapley, que era un matemático dedicado a teoría de juegos, y con estos datos que se calculaban en teoría de juegos, pues lo que podemos hacer es aplicar pues, Shapley Additive Approximations, que es lo que nos permite sacar pues, unas gráficas que nos dan importancia de las variables dentro de cada modelo. Pero sí que a nivel general, si la interpretabilidad es un
es un punto clave dentro de tu proyecto, ojo, porque el Deep Learning a lo mejor no es la mejor elección. Vale, entonces tú como integrante de un equipo de IA y ML dentro de una empresa, ¿podrías contarnos un poco en qué proyectos estáis embarcados actualmente en el que trabajáis con el Machine Learning y el Deep Learning? Pues mira, ahora mismo estamos, por un lado tenemos un proyecto del sector industrial, ¿no? Lo que te puede llevar de parar una cadena de producción 4 horas se convierte en únicamente media hora de mantenimiento y que a lo mejor ni siquiera con ese tiempo tienes que llegar a parar la cadena de producción. Entonces, nuestro cliente con esto, ¿qué consigue? Por un lado, minimiza el gasto en piezas porque está evitando que se rompan, y por otro lado, maximiza la producción porque la cadena de producción no se para y es capaz de sacar muchas más piezas de corrido, es capaz de mantener su producción más tiempo. Después también tenemos otro proyecto en el ámbito de la ciberseguridad en el cual pues, nos encargamos de detectar qué tipo de conexiones hacia ciertos servidores pueden ser potencialmente maliciosas para que el equipo de ciberseguridad de esta empresa sea capaz de revisarlo y a partir de ahí evitar ciberataques. Y tenemos un tercer proyecto en el que estamos en el sector de la salud, pero en el sector de salud relacionado con animales. Tenemos un complejo en el que se aglomera una cantidad X de cierto animal y nosotros lo que hacemos es, mediante todos los datos que recibimos relacionados con esa estancia, esos animales en ese recinto, buscamos predecir el que un animal se vaya a poner enfermo. Porque si evitamos que este animal se ponga enfermo, pues, mediante la manera que sea, prescriptiva o lo que decidan hacer los veterinarios en este caso, evitamos que se enferme todo el conglomerado de animales que estén dentro de este recinto. Entonces, pues a nivel de salud va a ser mucho más eficiente. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que es mejor o peor que utilizar ML tradicional? Pues es un poco lo que vengo diciéndote hasta ahora. Es distinto. Yo siempre digo, a mí me gusta hacer la comparativa, ¿no? Son dos formas distintas de llegar a un mismo sitio. Son dos caminos distintos. Tú ahora quieres irte para tu casa y ¿cómo te vas? ¿En coche o en moto? Bueno, depende. Hoy que no llueve, pues quizás me apetezca más irme en moto, porque es más rápido y tengo más mejor sitio donde dejarlas. Otro día que llueve, pues me voy en coche. ¿Qué cambia de los dos? La forma en la que me voy a casa, pero yo voy a casa. Pues lo mismo con el Machine Learning tradicional o el Deep Learning. Y me explico. Yo puedo querer analizar series temporales. Bueno, pues en Machine Learning tengo algoritmos como puede ser ARIMA, SARIMA, Prophet, etc. O yo puedo utilizar LSTMs en Deep Learning. LSTMs es un tipo de red neuronal que es Long Short Term Memory, creo que. O LSTMs. LSTM es un tipo de capa neuronal, ¿no? que lo que viene a ser es pues, Long Short Term Memory, que analiza, bueno, son buenas para analizar pequeños espacios de tiempo en memoria, ¿no? Después para clasificación, pues bueno, un poco lo mismo. Yo puedo utilizar algoritmos de clasificación sobre imágenes, ¿no? Yo puedo por un lado tener pues las imágenes, hacer un tipo de tratado sobre los datos adecuado, pues sacar, no sé, la exposición, la cantidad de cada color, etcétera, y eso llevarlo a un modelo de clasificación habitual, como puede ser pues un LightGBM, un árbol de decisión, o yo puedo utilizar Computer Vision para intentar clasificar las imágenes que recibo, y si es un perro, un gato, un caballo, etcétera. Incluso en valores predictivos, en valores numéricos, yo puedo desarrollar un modelo de Machine Learning, reducir de lo mínimo una regresión lineal para calcular una predicción, lo que hablamos antes de los pisos, o yo puedo utilizar una serie de capas densas dentro de una red neuronal que me ayude a predecir ese mismo valor. ¿Es mejor o peor? Bueno, habrá que evaluar en cada caso. Solamente son dos caminos distintos de llegar a un mismo objetivo. Vale, pues hablemos ahora de Computer Vision, ya que la nombrabas. Entonces, ¿qué papel juega el Deep Learning en toda esta parte de reconocimiento y análisis de imágenes? Y si nos podrías poner algún ejemplo claro. Pues mira, juega un papel fundamental, un papel crucial. El Computer Vision es Deep Learning, directamente. En la época entre 2011 y 2015, podríamos decir, ¿no? Hubo una serie de concursos y competiciones. Bueno, es que muchos temas de estos acaban saliendo a través de competiciones que la comunidad hace para, bueno, intentar aportar información, llegar a obtener mejores. Muchos de ellos premiados, ¿eh? Ojo, que en la competición que salió lo del Deep Learning creo que había premio de miles de dólares. Estoy tirando ahora un pequeño triple, no estoy seguro si era esta en concreto, pero sí. Son competiciones que siempre son premiadas, o sea, se puede ver como un objetivo, ¿no? Aquí, para el análisis de imágenes, apareció el uso de redes neuronales convolucionales. ¿Qué le pasa con las redes neuronales convolucionales? Que son importantísimas en el Computer Vision. Que son capaces de detectar patrones locales. No se centran tanto en el contenido general de una imagen, sino en un patrón local.
Estas redes neuronales tienen dos características muy importantes. Una es que son invariantes a la traslación. Y me explico. Supongamos que tú tienes una foto con un gato en la parte superior derecha de la foto, por ejemplo. Ese gato va a tener un ojo, va a tener dos en concreto. Entonces yo analizo esa imagen con la red neuronal convolucional y soy capaz de encontrar el contorno de un ojo. La red neuronal convolucional se centra en que es el contorno de un ojo, no se centra en que está en la parte superior derecha, de manera que si ahora aparece otra en la parte inferior izquierda, él va a detectar el mismo contorno, porque sabe que es un contorno que es de un ojo. Es capaz de aprender localmente, por eso hablamos de invariante a la traslación. Yo puedo mover el ojo a través de la imagen, que él va a seguir siendo capaz de detectar esa estructura. Y después, que es capaz de aprender jerarquías espaciales de patrones. Y me vuelvo a explicar porque esto suena demasiado técnico. Vale, yo paso mis datos por la red neuronal una primera vez. Y es capaz de detectar ese contorno del ojo. A partir de ahora ya sabe cómo son los contornos de ojo. Lo paso una segunda vez, con el algoritmo de backpropagation que venimos comentando, ¿no? Lo vuelvo a pasar una segunda vez. Ahora es capaz de detectar la línea del iris. Pero es que además, por lo que acabamos de comentar, ¿no? Por esta jerarquía espacial de patrones, es capaz de identificar que todo eso unido es un ojo. Ya tenemos un ojo. Y ahora vamos pasando así continuamente y va construyendo más jerarquías sobre estos datos que va analizando y a partir de cierto punto pues es capaz de detectar un gato. Ya sabe lo que es el ente de un gato y a partir de ese momento va a ser capaz de detectarlo en cualquier posición en la imagen. Porque, como venimos diciendo, es invariante a traslaciones. Entonces estos son los dos puntos que han hecho tan importantes las redes neuronales convolucionales dentro de lo que sería el computer vision, ¿no? Ejemplos, pues mira, si quieres te saco el más sencillo, haciendo referencia a la pequeña alerta que tuvimos antes cuando llamé a Siri. Tú cuando desbloqueas tu móvil lo haces con reconocimiento facial, sí. Porque aparte yo sé que el tuyo tiene reconocimiento facial. Eso está haciendo computer vision, está analizando tu cara. Más, otro que ya hemos utilizado recursivamente en esta entrevista, si no me equivoco, el análisis de radiografías. Ahí estamos utilizando computer vision para detectar incluso en épocas tempranas enfermedades dentro de radiografías o de imágenes. ¿Qué más? Tú cuando te subes a tu coche, si tu coche es medianamente nuevo, muy seguramente sea capaz de ir enseñándote las señales que hay en la carretera. Y esto no significa que el coche tenga un GPS de la leche, que sea capaz de detectar en qué punto estás de la carretera, en qué punto del mundo, y que sepa la limitación que hay en ese momento, en ese punto del mundo, y además si se actualiza, él se va a actualizar. No. Lo que tiene tu coche, muy seguramente sea detrás del espejo retrovisor, apuntando al cristal, es una cámara que lo único que hace es dedicarse a leer señales, interpretarlas, para que te las pueda emitir en tu cuadro, en la pantalla del coche. En la pantalla del coche. Entonces, es capaz de ir metiendo otras y luego ya calcula la distancia a la que te sepa que tú vas a pasar por ese punto para enseñarte al momento adecuado. Pero eso no deja de ser computer vision. Y pues, no sé, más ejemplos así, pues quizás para el control de plagas, muchas veces en la agricultura se utilizan drones que mediante computer vision es capaz de detectar pues plagas en puntos localizados dentro de pues, un espacio aéreo que tú tengas controlado con drones, por ejemplo. Es otro tipo de uso de computer vision. Vale, pues para ir cerrando ya el programa tengo una última pregunta que ya es opinión personal completamente. Pero ¿hasta dónde crees que puede llegar el Deep Learning? ¿Cuáles serán las aplicaciones más prometedoras a corto plazo? Ya no digo a largo porque nunca se sabe cuánto va a evolucionar esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que crees tú? Pues, a ver, dependería un poco de los campos, ¿no? Yo en primer lugar espero y deseo que se evolucione mucho en el campo de la salud, todo lo que estamos hablando de reconocimiento temprano de enfermedades, que se pueda seguir evolucionando y desarrollando en este tema tan importante y que, pues por ejemplo, que ya no solo sea capaz de detectar enfermedades, sino que sea capaz de evitarlas o dentro de lo que cabe, quizás dentro de lo malo que puede ser una enfermedad, ¿no? Perturbar lo mínimo posible la enfermedad a esa persona que estamos tratando la enfermedad, encontrar maneras de entrometerse lo mínimo posible con algunas enfermedades que son tan graves, ¿no? Y que al final, pues, por lo que sea, tenemos que penalizar la salud de una persona para que ésta pueda seguir viviendo. Y sobre todo mejorar los diagnósticos, ¿no? Claro. Para diagnosticarlo precozmente. Por un lado mejorar y por otro lado empeorar en el buen sentido lo mínimo posible la vida de esa persona con los tratamientos que utilicemos. Eso por un lado. Por el otro lado, en
la autonomía de vehículos, por ejemplo. Ya tenemos a día de hoy vehículos autónomos, en Estados Unidos se empiezan a utilizar bastante, ¿no? Pero aún me salía hace poco un vídeo de un accidente que se producía porque un coche autónomo detectaba que un niño se iba a caer a la carretera, entonces se desviaba para el carril contrario y ¡pum!, embestía de frente a un coche. Entonces yo creo que aquí aún hay mucho margen de mejora, mucho que investigar, pero estoy seguro que podemos llegar a conseguir en algún momento que todos los vehículos sean autónomos. De hecho, volviendo a mis raíces, en Arteixo este verano, durante 3 semanas creo que era, se probó un bus autónomo que transportaba a los usuarios entre 2 playas. Hay un camino que es típico carril para andar y carril bici, creo que por el carril bici durante X horas se desplazaba este bus autónomo y eras capaz de ir de una playa a otra, entre 2 playas únicamente. Fue un proyecto piloto que se testeó allí en esas playas, ¿no? Otro lado en el que estoy seguro que vamos a evolucionar mucho es en la robótica. ¿Y por qué estoy seguro? Porque sin ir más lejos, robots que hagan nuestras tareas más sencillas de manera autónoma, China ha invertido $1.000 millones en el desarrollo de robots que actúen de manera autónoma a partir de este año. Eso quiere decir que ya están comenzando con el desarrollo de estos robots autónomos y con una inversión brutalísima, que son 1.000 millones, que en inglés sería $1 billón para ellos. O sea, es una inversión abismal y que evidentemente no lo hacen a fondo perdido, saben lo que están haciendo. Entonces estoy seguro que por ahí vamos a crecer mucho. Al igual que Elon Musk con Optimus de Tesla. Pues sí, más de lo mismo. La mítica carrera de Estados Unidos contra China. Literal. Y que en cierta forma podríamos decir que hasta nos viene bien, porque el objetivo ahí es investigar, y todo lo que sea invertir en investigación me parece una buena decisión, porque conseguimos evolucionar como sociedad, más allá del uso que se le dé después. Comentaba también pues un poco lo que comenté antes de los instrumentos, ¿no? De que tanto el arte, ya sea tanto a nivel de diseño gráfico como de música, con temas como los que comentaba antes, ¿no? De quizás pasar de tener un instrumento, no quiero decir limitado, pero estructurado, vamos a decir, en el que mis sonidos son X y que yo pudiera expandir comprando nuevas expansiones y añadiendo sonidos, a pasar a instrumentos que ya automáticamente yo con mi solicitud es capaz de generarme una infinitez de sonidos que sea capaz de generar absolutamente todo, y también en el diseño, ¿no? No solo en sonido, sino también en imagen, de manera que los artistas puedan aprovecharse de ello, no sustituir a los artistas, sino que los artistas tengan herramientas que les permitan evolucionar y de hacer cosas mejores y disfrutar más del proceso. Sí que está muy bien la analogía, pero oye, ya que tenemos... Son un poco las dos corrientes que muchas veces se enfrentan, ¿no? El tema de la analogía y la naturalidad con el uso de la tecnología y la inteligencia artificial, porque los típicos vídeos de las canciones de Instagram que se generan con comentarios, ¿sí? Muy bien, son vídeos que están perfectamente generados y son canciones y leen los comentarios de la gente. Sí, pero estoy seguro que no hace falta que yo te diga que ese vídeo no se ha grabado nunca, ni se ha compuesto nunca, solo ha generado inteligencia artificial. Falta ese factor humano. Entonces, no consiste en sustituirnos ni en no utilizarlos, porque sería una tontería teniendo ese recurso no utilizarla, sino en aprovecharnos de las nuevas tecnologías para sacar el máximo partido de ellas y seguir evolucionando como sociedad, ¿no? Y después, por último, una de las que creo que avanzaremos mucho y que iremos viendo muy pronto serán los asistentes de inteligencia artificial, en concreto, que están ahora pegando con mucha fuerza, los agentes de inteligencia artificial, que ya no voy a decir en los próximos años, sino estoy seguro que en los próximos meses iremos teniendo una gran oleada de nuevas noticias acerca de este tema. Vale, pues me viene bien que introduzcas el tema de la música, porque ahora en la última sección del programa lo voy a utilizar contra ti. Bueno, o ChatGPT. ¿Contra mí? Sí. Oh, bueno, ya lo veo. Vamos a empezar la sección de la IA interrogativa, que es la sección donde ChatGPT pone a prueba al invitado. En este caso eres tú. Uf. Así que voy a utilizar todo el tema de la música, ya que eres DJ, ya aprovecho. Entonces lo que voy a hacer es escribir un prompt en este caso, Gemini de Google, que es lo que utilizo yo. Ajá. Y te va a devolver una serie de preguntas y tienes que responderlas. Uf. ¿Estás seguro de que quieres grabar esto? Sí, lo quiero grabar. Vale, entonces voy a escribir, os lo comparto en pantalla porque estáis en YouTube. Venga. Voy a crear un prompt, a ver, le voy a poner. Crea una pregunta personal y divertida, porque tiene que serlo, para un invitado de un podcast de inteligencia artificial, en el que hablamos de Machine Learning, ¿vale? Y Deep Learning. Nuestro invitado ahí vamos. De hoy es ingeniero de datos e IA, ¿sí? Pero también es DJ.
y le encanta el mundo de la música. Así que estaría bien, eso lo pongo bien, que me recomendaras una serie de preguntas que que relacionen estos temas. ¿Puedes decirle que no sean difíciles? No, a ver qué aparece. Vale. Voy a dejar esto para el final. Voy. Venga, va la primera, que si me sale mal podemos cortar y... Nah, es broma. No, esto es en directo. Igual que saltó Siri antes, pues ahora en directo. La primera pregunta sería: ¿qué opinas sobre el uso de la inteligencia artificial en la producción musical y en la creación de nuevos instrumentos? Bueno, yo aquí más que nuevos instrumentos diría en la... Sonidos son la creación, bueno, imagínate, en el proceso de creación de un nuevo álbum por parte de un artista. Y no me digas Bad Bunny, por favor. A mí me parece maravilloso, es un poco lo que te comentaba, ¿no? Como productores musicales, entre los que me incluyo, siempre estás buscando un sonido distinto, un sonido peculiar, particular, que te represente y que los artistas tardamos muchos años en conseguir, y que después, cuando tienes tu sonido, lo complicado es evolucionarlo y adaptarlo a la época. Claro, ¿cuál puede ser una de esas limitaciones? Que yo tengo, lo que te comentaba antes, pues tengo una serie de sonidos que yo puedo ir expandiendo, pero que tengo que ir invirtiendo económicamente cantidades muy grandes de dinero, porque estas cosas cuestan mucho dinero. Sí. A un músico, bueno, esto es una realidad que se aprende siempre. Yo es que además soy técnico de sonido, y una de las primeras cosas que te dicen cuando entras a estudiar sonido es: los artistas no ganan dinero de la música, ganan dinero de los conciertos. De derechos de autor con la música pueden vivir 2 o 3. No se gana dinero ahí, se invierte en música y luego se ganan los conciertos. Por eso muchas veces los grupos se encierran a hacer un álbum, gira sobre ese álbum, nuevo álbum, gira sobre ese nuevo álbum. Es un poco el ciclo de la música, ¿no? Entonces, a partir de aquí, el ser capaz de encontrar ese sonido nuevo mediante un sintetizador que te permita, pues, realizar eso, es solicitar mediante un prompt el tipo de sonido nuevo que quieres y que te lo diseñe al momento adecuado para lo que tú buscas. O a lo mejor, si estamos hablando del tratamiento sonoro de las canciones, el infinito enemigo de un técnico de sonido: masterizar un tema, conseguir que un tema suene bien al final, sobre todo si lo has producido tú, porque ya tienes en tu cabeza interiorizado ciertos sonidos que no vas a detectar. Bueno, es una movida muy grande, y seguro que por ahí la inteligencia artificial puede ayudarnos. A mí me parecería maravilloso. Todo lo que sea ayuda, bienvenida sea. Bien, estamos a favor entonces. A ver en la segunda. Que la verdad es que me parece bastante interesante. Y va a causar preocupa por cómo lo has dicho. Debate. ¿Crees que la inteligencia artificial puede llegar a crear música que nos emocione de la misma manera que la música compuesta por humanos? No. Y, añado algo, ¿qué elementos de la creatividad humana crees que no puede duplicar, ¿no?, de alguna forma la inteligencia artificial? Pues mira, la respuesta directamente es no. Y por un sencillo motivo: el ser humano es errático e imperceptible. Tú, cuando escuchas música, a ti te encantan los conciertos, porque tú cuando vas en directo no todo sale bien. Lo primero es que suena muy alto y la adrenalina se dispara con el volumen alto. Pero después lo segundo es que no todo sale bien. Y no todo sale bien implica que el concierto que tú vas a ver es único. Porque el artista, pues... ¡ay! Me olvidé de tocar estas 4 notas, y vas a decir: es que yo estuve en el concierto en el que este guitarrista se olvidó de tocar esas 4 notas, pero que fue increíble, fue un momento en el que todos aplaudimos, porque fue como ¡Dios! O que tropezó cuando iba por o que resbaló por la pasarela, ¿cuántos artistas o que no resbalan? tocaron una canción B-side que nunca tocan. Exactamente. O hubo un concierto hace poco de un artista que tocó 4 veces la misma canción. 4. Imagínate, ¿no? Pues dirás tú: qué aburrido ponerme una canción 4 veces en repeat en mi MP3. Ya, pero es que si te toca 4 veces la misma canción, con la cuarta ya te vas a reír tanto y lo vas a pasar tan bien solo por la locura del momento. Entonces el ser humano es eso, tanto errático como imperceptible. Y eso creo que va a ser algo que no va a ser nunca capaz de replicar una inteligencia artificial, porque al final se basa en analizar patrones, y tú no puedes analizar el patrón de un error y sobre todo de la imperceptibilidad. Es imposible predecir la imperceptibilidad. Bueno, Álvaro, pues es momento ya de cerrar el programa, así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Espero que lo pasaras muy bien. Muchas gracias a vosotros, ha sido una experiencia maravillosa y que invito a todo el mundo a que reciba la invitación de estos grandes compañeros, que tanto de Yago como de Rodrigo, que le tenemos allá a la sombra,
que ha sido un placer y que os animo porque hacéis un trabajo increíble y ojalá sigáis creciendo como estáis haciendo hasta ahora porque es lo que os merecéis. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a dar por cerrado ya este primer programa de la segunda temporada de IA Tech Talks, el podcast donde la inteligencia artificial del futuro se explica hoy. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el segundo. Chao, chao.